Visto desde lejos no parece gran cosa, ni tampoco visto de cerca. No es un aparato muy elegante y de vez en cuando necesita reparaciones. Pero aún así, el telescopio espacial Hubble nos ha proporcionado imágenes de un universo aún por descubrir. Hemos visto ya más de una década de imágenes desde que el Hubble es el principal sensor óptico o traductor en imágenes ópticas, al menos de toda la ciencia astronómica. Es como nuestros ojos, los ojos de la humanidad puestos en el universo. Nuestra comprensión del universo se debe en parte a las imágenes que vemos, y el Hubble nos proporciona las imágenes más claras de algunas de las regiones en que se forman estrellas, de la formación de planetas y de galaxias lejanas. El Hubble es uno de los observatorios más populares entre los astrónomos de toda la historia. Cada año recibimos muchas más propuestas de las que podemos llevar a cabo. Sin embargo, el Hubble no durará para siempre. Será retirado a finales de esta década y sustituido por un telescopio espacial aún mayor. Después de haber consumido más de la mitad de su vida útil, los astrónomos no dudan en afirmar que el Hubble se ha ganado un puesto en la historia de la ciencia. El Hubble ha revelado la existencia de estrellas recién nacidas y sistemas planetarios en formación dentro de la Vía Láctea. Ha hallado evidencias de que en el centro de las galaxias, incluso de la nuestra, acechan enormes agujeros negros. Ha proporcionado nuevas ideas acerca de la naturaleza de los cuásares, esos objetos dotados de una cantidad increíble de energía que iluminaron el universo durante su nacimiento, hace miles de millones de años. Y sobre todo el telescopio espacial nos ha dado datos acerca de las cuestiones fundamentales de la cosmología, el tamaño, la edad y el origen del universo. Los astrónomos aún no tienen todas las respuestas, pero al menos el enorme puzzle cósmico empieza a tomar forma. El lanzamiento del Hubble estaba previsto para mediados de 1986. Pero cuando en enero de aquel mismo año una horrible explosión acabó con el Challenger y con la vida de sus tripulantes, el proyecto Hubble quedó arrinconado. Finalmente el telescopio de 12 toneladas de peso fue lanzado el 24 de abril de 1990 a bordo del transbordador Discovery y puesto en órbita. Pero las primeras pruebas fueron un desastre. Ante la sombra del mundo, el espejo principal del Hubble era defectuoso. Aquel telescopio de $1.500 millones no enfocaba adecuadamente. El sistema óptico del Hubble está dentro de un cilindro de aluminio del tamaño de un autobús. La luz emitida por el objeto de estudio se refleja en un espejo cóncavo, concentrándose en una serie de instrumentos especializados que analizan los datos. Desgraciadamente, el aparato que los ingenieros habían empleado para probar aquel espejo era defectuoso y su curvatura era ligeramente incorrecta. Las imágenes de estrellas tomadas por las cámaras eran enormemente borrosas. En diciembre de 1993 se lanzó un transbordador espacial con el fin de reparar el observatorio. La tripulación del transbordador Endeavour se había entrenado durante meses, hasta realizar sin problemas las maniobras más difíciles en ausencia de la gravedad. Los astronautas salieron y entraron varias veces de la nave, retirando piezas defectuosas y sustituyéndolas por una serie de lentes correctoras. Aquella misión de reparación fue la más difícil de todas las realizadas con un transbordador espacial. Pero el Hubble volvía a ver. Desde entonces el telescopio espacial ha funcionado de forma inmaculada. Casi todos hemos visto alguna de las imágenes captadas por el famoso observatorio espacial. Y el nombre Hubble se ha convertido en una palabra de uso cotidiano. Pero la persona en homenaje a quien se bautizó este telescopio no era un hombre corriente. Nacido en 1889, Edwin Powell Hubble fue un estudiante excelente, fue abogado y boxeador aficionado. Sirvió con honores en la Primera Guerra Mundial y finalmente decidió dedicarse a la astronomía. Estaba destinado a convertirse en el rey de la cosmología. Y todo esto en la primera mitad del siglo XX. En 1919, Hubble, que ya tenía 30 años, pero solo había investigado durante los últimos, llegó al recién construido observatorio de Mount Wilson, en las proximidades de Los Ángeles. Aquel observatorio poseía una gran atracción para el joven astrónomo, pues en él se hallaba el mayor reflector del mundo. El telescopio Hooker poseía un espejo de 2,5 metros de diámetro, algo desmesurado para la época.
Hubble empleó ese gigantesco telescopio para trabajar en un problema que acuciaba a los astrónomos desde hacía décadas. ¿Qué eran las llamadas nebulosas en espiral? ¿Eran remolinos de materia que formaban sistemas planetarios dentro de la Vía Láctea? ¿O serían sistemas estelares gigantescos como nuestra galaxia, pero muy lejos de ella? Gracias al telescopio Hooker, Hubble detectó estrellas en algunas de aquellas espirales. Y en 1924 demostró que dichas nebulosas eran en realidad galaxias, situadas a millones de años luz de nosotros. En 1929, Hubble realizó otro descubrimiento asombroso. Reveló que las galaxias se separan, se alejan de nosotros y de las demás galaxias. El inmenso cosmos se hacía cada vez mayor. Edwin Hubble había hecho uno de los mayores descubrimientos de la historia de la ciencia, la expansión del universo. Desde entonces, los astrónomos han intentado averiguar la velocidad de expansión. Los expertos piensan que midiendo las distancias entre galaxias cuya velocidad conozcamos, podríamos averiguar lo que han tardado en llegar a donde están. En otras palabras, averiguar la edad del universo. La respuesta a la cuestión de la edad del universo ha sido uno de los objetivos clave del telescopio bautizado en honor a Edwin Hubble. Durante la década de los 90, el Hubble fue enfocado hacia ciertas galaxias cuya velocidad ya se conocía. Por ejemplo, en el interior del famoso cúmulo de Virgo se halla esta preciosa espiral, la M100. El telescopio espacial identificó numerosas estrellas dentro de la M100, midiendo después las distancias entre ellas con gran precisión. Estos datos llevaron a conocer la distancia a la galaxia anfitriona. Y como resultado de todo este trabajo, hoy los astrónomos creen que el universo lleva expandiéndose entre 12.000 y 15.000 millones de años. Es decir, que tiene de 12.000 a 15.000 millones de años de antigüedad. Y fueron los meticulosos datos del telescopio acerca de la velocidad de expansión cósmica, un parámetro conocido como constante de Hubble, lo que posibilitó esta determinación. La constante de Hubble, que es una medida de la expansión del universo, era una de las razones principales para construir el Hubble. Y esa constante ha sido, básicamente, medida con una precisión tal que ya no levanta polémicas entre los astrónomos. Y el Hubble es el responsable de esa medición, por lo que nos permite pasar a la siguiente gran pregunta. Los astrónomos ya han identificado dos áreas que pretenden investigar con el Hubble durante el resto de su vida útil. El primer objetivo es profundizar más en la naturaleza del universo primigenio, en la era en la que se formaron las primeras galaxias, después del Big Bang. El segundo objetivo tiene mucho que ver con el primero. Una vez hallados los puntos de nuestra galaxia en que se están formando nuevas estrellas, los científicos pretenden saber más acerca del nacimiento de las estrellas y los planetas. Los investigadores siempre apuntan que el Hubble no resolverá esos misterios por sí solo. Los telescopios terrestres trabajan en colaboración con varios observatorios orbitales, entre los que está el Hubble. Sin duda, los mayores misterios continuarán representando un reto para los nuevos telescopios espaciales mucho antes de que el Hubble sea retirado del espacio. Mientras tanto, las noticias del Hubble salen en todas partes. Sus espectaculares imágenes del espacio exterior han llegado a las revistas y los periódicos, la televisión y a Internet. El gran ojo del cielo se ha ganado tantos seguidores como los grandes grupos de rock, y casi todos sus productos han sido un éxito. Con un espejo principal de 2,4 metros de diámetro, el telescopio espacial Hubble no mide ni la cuarta parte que los mayores telescopios terrestres. El propio Edwin Hubble empleó un aparato mayor ya en 1919. Entonces, ¿qué tiene de especial este telescopio? Los agentes inmobiliarios suelen decir, lo importante es la situación. En el Hubble, lo importante es la definición. Eso lo es todo al estar fuera de la atmósfera. No es como los telescopios terrestres que están mirando a través de una especie de piscina llena de aire, de modo que los fotones del espacio exterior que recorren trillones de kilómetros para llegar a la Tierra son refractados por la atmósfera en los últimos 100 kilómetros de su viaje. Al subir por encima de la atmósfera, se obtiene una imagen con una gran resolución de los objetos más distantes.
El Instituto Científico para el Telescopio Espacial, situado en Baltimore, es el centro nervioso del telescopio Hubble. Aquí se desarrolla la estrategia que se empleará en sus observaciones. Y también se investiga. Hace unos años, percibiendo el interés que el público sentía por el Hubble, el instituto creó el proyecto El Legado del Hubble. Las imágenes más curiosas o hermosas del archivo Hubble son publicadas en los medios de comunicación e incluidas en Internet. El proyecto Legado se inició casi por casualidad. Los científicos estudiaban la estrella que se hallaba en el centro de la famosa nebulosa del Anillo. El doctor Howard Bond, uno de los astrónomos del instituto, recuerda que sus colegas se concentraron en su trabajo rápidamente. Lo que nos sorprendió es que la nebulosa se dividía en todo tipo de asombrosas estructuras, cosa que yo al menos no me esperaba, basándome en las observaciones anteriores. Pero en las observaciones originales nos habíamos centrado en la estrella, por lo que no veíamos la mitad de la nebulosa. Y varios de nosotros nos dimos cuenta de que teníamos una imagen espectacular, pero que teníamos que conseguir la otra mitad. Desde un punto de vista puramente científico, resultaba difícil argumentar que necesitábamos la otra mitad del anillo. Pero discutimos muchísimo, pues pensábamos que desde un punto de vista estético y para llegar al público, teníamos que conseguir la otra mitad. De modo que propusimos al director del instituto que iniciara un programa para obtener imágenes de objetos espectaculares, como la nebulosa del Anillo, por su valor pictórico, más que por su interés científico. Y aquel fue el inicio del proyecto Legado del Hubble. El público participa en la selección de imágenes. Entrando en la página web del Hubble, uno puede votar por su imagen astronómica favorita. Una de las más votadas últimamente es la de la enorme nube de gas y polvo, denominada nebulosa cabeza de caballo, situada en la constelación Orión. La cabeza de caballo es una especie de nube oscura que se ve por delante de una nebulosa brillante. El punto que reluce en la parte superior izquierda es una estrella joven aún envuelta en su guardería gaseosa. Pero la radiación procedente de esa estrella está erosionando la materia que necesitan otras estrellas para crecer. Los astrónomos se preguntan si este tipo de nebulosas son lugares peligrosos para las estrellas jóvenes. Y otras imágenes del Hubble parecen confirmar sus sospechas. Puede que el símbolo más claro esté en la nebulosa del águila, en las llamadas columnas de la creación, que es una de las fotografías más espectaculares jamás tomadas. La importancia científica de esa imagen es que se ven unas columnas gigantescas de hidrógeno, que están siendo literalmente devoradas por el viento y la luz ultravioleta de las estrellas cercanas, lo que demuestra que en esas guarderías estelares hay una especie de matricidio. Las estrellas jóvenes acaban destruyendo las nubes de las que proceden. A pesar de la tendencia que muestran las estrellas jóvenes a destruir estas nubes de materia y gas, el Hubble ha proporcionado pruebas evidentes de que por toda la Vía Láctea se están formando nuevas estrellas. Y los astrónomos sospechan que al formarse las estrellas, se forman también planetas. Según ellos, los sistemas planetarios se formarían en los discos de polvo que rodean los soles recién nacidos. Y una curiosa secuencia de imágenes procedentes del Hubble apoya esa idea. Una de las primeras cosas que hicieron con el Hubble tras su primera misión, en 1993, fue enfocarlo hacia la nebulosa de Orión y hacer una serie de fotografías. Y bingo, encontraron un montón de discos alrededor de esas estrellas de tan solo 1 millón de años de antigüedad. Discos formados de gas y polvo. Y calculando la materia que había en dichos discos, resulta que hay suficiente materia para formar sistemas planetarios del tipo de nuestro sistema solar. Y hablando del sistema solar, el Hubble ha estudiado algunos planetas muy interesantes pertenecientes a él. Al hablar del Hubble, poca gente piensa en sus imágenes de los planetas, pero lo cierto es que el telescopio espacial ha conseguido hacer curiosas observaciones de todos los planetas, excepto de Mercurio. Podríamos considerar el Hubble como una misión interplanetaria pobre. No podemos tener naves en órbita alrededor de todos los planetas continuamente,
Pero para obtener buenas imágenes de ellos, podemos emplear el telescopio Hubble, que ha sido de gran ayuda a los científicos. Por ejemplo, nos ha proporcionado imágenes espectaculares de Marte e incluso ha ayudado a otras misiones con sus fotografías. Así, las naves sabían qué clase de clima habría en el punto de aterrizaje. En cuanto a Júpiter, sacó las mejores fotografías de la caída del cometa Shoemaker-Levy 9 en julio del 94. Se veían enormes manchas negras en Júpiter, algunas de ellas más grandes que nuestro planeta. Fueron las imágenes más detalladas de las consecuencias de unas explosiones de una terrible violencia. Y del resto de los planetas, nos ha mostrado las pautas climáticas. Por ejemplo, en Neptuno, la nave Voyager 2 halló una gran mancha negra, a la que llamamos el gran punto oscuro, de un tamaño aproximado al del planeta Tierra. Pero varios años después, cuando miramos el planeta con el Hubble, aquella mancha había desaparecido, de modo que no era como el gran punto rojo de Júpiter que lleva allí siglos, sino que era un fenómeno efímero, que solo duró unos cuantos años. El Hubble ha demostrado ser aún más valioso en la observación de Plutón. El pequeño planeta, situado en los límites del sistema solar, nunca ha sido visitado por ninguna nave espacial. Y en las fotografías tomadas por los telescopios terrestres, solo aparece como un punto brillante. En 1994, el Hubble desveló la forma de Plutón y proporcionó la primera imagen de su único satélite conocido, Charon. Más tarde, los astrónomos compilaron una secuencia de imágenes, con las que trazaron un burdo mapa del planeta. Pero los rasgos de su superficie están más allá de la definición del Hubble. Probablemente las imágenes más asombrosas captadas por el Hubble son las de Saturno. En 1998, el telescopio espacial nos proporcionó esta espectacular fotografía tomada con su cámara de infrarrojos. Los rayos infrarrojos, de una longitud de onda mayor que la luz visible, revelan sutiles detalles del planeta nunca vistos anteriormente. Los anillos, sin embargo, resultan tan resplandecientes como siempre, pues están formados por millones de partículas de hielo. Los anillos parecen inclinarse de un lado a otro, pero eso no es más que una ilusión causada por las distintas perspectivas. Mientras la Tierra y Saturno siguen cada uno su órbita, desde nuestro planeta se ve primero una cara de los anillos y después la otra. En otros puntos, los anillos quedan paralelos a la línea que une ambos planetas, por lo que parecen desaparecer. Una de las maravillas de Saturno son lo finos que son sus anillos. Tienen un grosor de menos de 1/1000ª parte de su diámetro. Estas hermosas imágenes guardadas en la colección del legado del Hubble se tomaron a lo largo de 1/4 parte de la órbita de Saturno, en el transcurso de 7 años. Las fotografías muestran la aparente variación de los anillos desde el año 1996, cuando estaban casi de canto, hasta el 2000, cuando se nos mostraban en todo su esplendor. Planetas, estrellas, galaxias. Antes del lanzamiento del Hubble, los científicos habían identificado una amplia gama de objetos y misterios que debían ser investigados. La mayor parte de ellos han sido estudiados ya, y los nuevos datos han causado un gran revuelo en la comunidad astronómica. Sin embargo, la revolución llegó cuando el telescopio espacial reveló imágenes y enigmas totalmente inesperados por los científicos. Sin duda, la imagen más significativa jamás vista del universo es esta, la del espacio profundo tomado desde el Hubble. Es una imagen de un fragmento del campo visual más lejano del telescopio Hubble. Los puntos más indefinidos son galaxias en formación, o tal vez fragmentos de ellas, y están a más de 10.000 millones de años luz de distancia. Cuando llegó esta imagen en 1996, mostraba un paisaje cósmico que nadie había visto nunca antes. La imagen del espacio profundo era única por varias cosas. Lo primero, forzaba el Hubble al máximo de lo que se podía, al máximo de su capacidad, incluso de la actual. Era una observación de un punto al azar, aunque elegido, pero era un punto cualquiera del cielo, y allí se veían cómo eran las galaxias típicas. Y estábamos yendo hacia atrás en el tiempo, viendo un fragmento del universo antiguo, y podíamos identificar objetos por una luz que salía de ellos aproximadamente 1.500 millones de años después del Big Bang, dando esa imagen. El revoltijo de objetos galácticos registrados en la imagen del Hubble sugiere que la formación de galaxias al principio del universo no fue algo rápido, sino un proceso lento y casi al azar.
¿Nacería también nuestra Vía Láctea mediante una lenta reunión de cúmulos de estrellas? Algunos astrónomos piensan así, pero el Hubble ha descubierto misterios que desafían las explicaciones sencillas. Uno de los enigmas es que cuando miramos la parte más cercana del universo, aproximadamente un tercio de las estrellas pertenecen a lo que llamamos sistemas esferoidales a galaxias elípticas, es decir, galaxias que no tienen forma de espiral y parecen muy antiguas, como algunas de sus estrellas. Cuando miramos el centro de nuestra galaxia, al cúmulo mayor, no al centro en sí, sino el cúmulo, el Hubble ha medido las edades de muchas estrellas y tienen unos 13.000 millones, 12 o 13.000 millones de años de antigüedad. Y no hay mucha variedad en las edades de las estrellas del centro de nuestra galaxia, así que en los lugares en que hemos medido los sistemas parecen muy antiguos. De modo que parece que las galaxias elípticas y los sistemas esferoidales se formaron rápidamente y son muy antiguos. Pero entonces deberíamos haber visto muchos puntos muy brillantes en la imagen del Hubble, donde se formaban las estrellas y en cambio no los vemos. En cuanto a la cosmología, el Hubble ha entregado un veredicto mucho más claro. La mayoría de las grandes galaxias se hallan sujetas por enormes agujeros negros. Los agujeros negros son objetos con una gravedad tan intensa que nada escapa a ella, ni siquiera la luz. Cualquier materia que se acerque demasiado al agujero, ya sean estrellas, gas o polvo, cae en el abismo negro para siempre. Y cuanto más grande sea el agujero, más masa tiene y más materia atrae. Gracias a su increíble resolución, el Hubble ha observado los centros de las galaxias cercanas, que los astrónomos creen que albergan agujeros negros de gran masa. Y aunque no pueda ver dichos agujeros, el telescopio ha detectado los efectos de su gravedad en el gas y las estrellas cercanas al centro de dichas galaxias. Y se puede medir la velocidad de ese gas y a partir de eso, inferir la masa del agujero negro que hay en el centro de la galaxia. Se ha hecho, por ejemplo, con la galaxia elíptica M87, en el cúmulo de Virgo, y han calculado por las observaciones del Hubble que el agujero negro de su centro contiene 3.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Con el Hubble han estudiado varias docenas de galaxias y han descubierto que hay una relación matemática muy precisa entre la masa de la galaxia y la del agujero negro, lo que significa para los astrónomos que ambas cosas están íntimamente relacionadas y unidas en su evolución, que la evolución del agujero negro y la de la galaxia están interconectadas, y eso es algo que nadie sabía hace unos cuantos años. Y no creo que nadie hubiera predicho que existiría una relación matemática tan precisa. La típica galaxia en espiral parece una gigantesca rueda en reposo, pero esto no es más que otra ilusión óptica. Las galaxias se congregan en familias unidas por la fuerza de la gravedad, por lo que siempre están en movimiento. Y no solo giran lentamente, sino que también se mueven por el espacio. No es extraño ver esos inmensos sistemas interaccionando los unos con los otros, acercándose y alejándose, e incluso sufriendo colisiones. Al colisionar dos galaxias, vastas nubes de hidrógeno se comprimen, lo que impulsa el nacimiento de nuevas estrellas. Y según el Hubble, la formación de estas estrellas suele ser muy rápida y múltiple. Las evidencias de esto están especialmente claras en el par de galaxias que forman la antena. Esta extraña formación se debe a un truco de la gravedad, llamada atracción de mareas. La fuerza que mueve los océanos de la Tierra posee unos efectos muy distintos en el espacio. La galaxia de la antena es un sistema realmente único. Es un par de galaxias en espiral, como si fueran dos vías lácteas, pero en colisión. Están chocando la una con la otra e interaccionan y, como consecuencia de esta interacción, mucha materia ha sido apartada de sus centros y ahora forman grandes colas. La antena se considera un sistema especial desde hace muchos años, basándonos en las imágenes ópticas de esas colas de materia. Y fue, me parece, uno de los primeros sistemas que nos demostró que las galaxias colisionan. Pero con los telescopios modernos, como el telescopio espacial Hubble, lo que hemos visto en la parte interna de la antena, donde las dos espirales aún están presentes, aunque distorsionadas,
es que se están formando cientos de cúmulos luminosos. Hay cúmulos de estrellas en casi todas las galaxias, incluida la Vía Láctea, pero la mayor parte de esos cúmulos son antiguos, son cúmulos globulares y tienen unos 15.000 millones de años. En la antena, esos cúmulos algunos solo tienen unos 10 millones de años de antigüedad. Así que la antena está formando enormes cúmulos de estrellas que dentro de unos 15.000 millones de años tendrán el mismo aspecto que los que hay hoy en día en la Vía Láctea. Las colisiones de los sistemas estelares también podrían ser responsables de otro extraño fenómeno, los cuásares. Esos faros cósmicos parecen ser galaxias que poseen una asombrosa fuente de energía. Solo parecen estrellas porque se hallan a miles de millones de años luz de nosotros. Antiguamente, los astrónomos hablaban de cuásares desnudos, pues no parecía haber ninguna otra estructura rodeándolos. Tal vez la definición de sus telescopios no fuera suficientemente buena, o podría ser que en realidad no hubiera ninguna estructura. Resultaba imposible saberlo. Esta confusión no contribuyó en nada a la idea de que los cuásares eran galaxias en un estado de elevada energía. Según esta teoría, las galaxias sufren un gran aumento de energía cuando los agujeros negros situados en su centro consumen grandes cantidades de polvo cósmico o gas. En su caída hacia el agujero, la materia se recalienta, radiando enormes cantidades de energía. Esa es la energía que captamos con nuestros telescopios, en forma de punto luminoso al que llamamos cuásar. Durante décadas fue imposible ver nada más que eso, por lo que la duda era, ¿son los cuásares estrellas desnudas o cúmulos de materia? Con el Hubble se pueden ver esos cuásares tan lejanos, y todos parecen rodeados de otros objetos. Así que está claro que los cuásares se hallan en el centro de una galaxia. Y con el Hubble se ve la galaxia, y en muchos de los casos observados se ven dos galaxias muy cerca una de otra, y presumiblemente la interacción de ambas galaxias envía materia a los agujeros negros del centro del cuásar. Con el tiempo, como el universo se expande, las galaxias se separan y cada vez hay menos colisiones. Aún las hay, pero no tantas. Así que, presumiblemente, esos enormes agujeros negros del centro de la Vía Láctea y de otras galaxias de gran tamaño, muchos de ellos parecen en reposo, solo porque se han quedado sin alimento. Las lecciones aprendidas del Hubble son muchas. Esperad siempre sorprenderos. Aprended a pensar de forma distinta. Disfrutad con la asombrosa diversidad del cosmos. Y otra de las lecciones es que los grandes saltos en el conocimiento del cosmos generalmente siguen a los grandes adelantos tecnológicos de los telescopios. Por eso, el sucesor del Hubble ya está siendo diseñado. El telescopio Hubble se acerca al final de su vida útil programada. Pero los científicos llevan ya tiempo planificando cómo será su sucesor. El nuevo aparato será lanzado a finales de esta década. Será al menos 3 veces mayor que el Hubble, y tal vez 10 veces más potente. Por ahora el nuevo observatorio no tiene nombre. Se le llama simplemente Telescopio Espacial de la Nueva Generación. Pero no se engañen. Nuestro nuevo ojo en el cielo está siendo construido para cumplir una misión específica. En normas generales, la misión científica del nuevo telescopio se centra en una palabra: origen. Y por origen quiero decir el origen genético de la estructura del universo. Al mirar nuestra galaxia y más allá, a otras galaxias, vemos cierta estructura. La materia no se distribuye uniformemente por el espacio. Se concentra en estrellas y planetas. Y a mayor escala, en galaxias. Y las galaxias tampoco están distribuidas uniformemente por el universo, sino que forman enormes estructuras. Y nos gustaría entender cómo se formaron esas estructuras, porque finalmente eso es parte de nuestra comprensión acerca de nuestro propio origen. Vivimos en un planeta y querríamos entender cómo se formaron los planetas y las estrellas como el Sol, y por qué las estrellas tienen esas propiedades, y en realidad, cómo se formaron las galaxias. Con suerte, el nuevo telescopio espacial desvelará lo que los astrónomos llaman la edad de las tinieblas cósmica. El periodo transcurrido entre que se emitiera la primera radiación en el universo, unos 300.000 años después del Big Bang, y la era que observa el telescopio Hubble en sus imágenes de campo profundo, unos 1.000 millones de años después del Big Bang.
La edad de las tinieblas cósmica oculta importantes secretos que los astrónomos desean conocer. Así que la prioridad del nuevo telescopio espacial será explorar el universo en su juventud y, en cierto modo, descubrir la primera luz. Queremos descubrir la luz de las primeras estrellas existentes, de las primeras galaxias del universo. Y para ello tenemos que ir muy atrás en el tiempo, y esperamos que esos objetos sean pequeños y muy indefinidos. El reto que supone la observación de algo tan difícil ha llevado el diseño del telescopio espacial de la nueva generación en distintas direcciones. Este nuevo instrumento diferirá del Hubble en dos aspectos claves. El primero, que no analizará sus objetos de estudio a la luz visible. Los misterios del origen cósmico requieren un punto de vista distinto. Y estudiando esas cuestiones, vimos que lo que necesitábamos era un telescopio con más potencia y más sensible, por así decirlo, a la luz. No a la luz visible, como el telescopio espacial Hubble, sino a una luz de mayor longitud de onda, a la luz infrarroja. Porque los objetos fríos, como los planetas en formación, emiten radiaciones en la banda de infrarrojo, sobre todo. Y las regiones donde nacen las estrellas, además, están envueltas en polvo. Y los rayos infrarrojos lo atraviesan mucho más fácilmente que los rayos de luz visible. Esa es otra razón. Y finalmente, al mirar hacia el universo antiguo, el movimiento causado por la expansión del universo hace que la luz de las estrellas de las galaxias lejanas se desvíen hacia la franja de infrarrojos. Así que, teniendo un telescopio mucho más potente en cuanto a la radiación infrarroja que los que tenemos hoy, nos daría o podría darnos la respuesta a preguntas básicas acerca de la formación de las galaxias en el inicio del universo, la formación de las estrellas y de los planetas. La segunda característica inusual del nuevo telescopio es algo familiar para los lectores de ciencia ficción. El telescopio espacial de la nueva generación estará situado en un punto del espacio llamado punto de Lagrange. En el espacio hay 5 puntos en que la gravedad de la Tierra y la del Sol se anulan mutuamente. Se llaman puntos de Lagrange en honor al matemático francés que predijo su existencia, ya en el siglo XVIII. Estos puntos ofrecerían una situación particularmente estable para un observatorio y ofrecen otros beneficios. El truco está en colocarlo en un sitio donde siempre tenga el Sol y la Tierra a un lado. De modo que el telescopio será lanzado al segundo punto de Lagrange, o L2, que está situado más allá de la Luna, en órbita alrededor del Sol, aproximadamente en la línea que une el Sol con la Tierra. En la actualidad, el telescopio Hubble opera desde una órbita situada a unos 600 kilómetros sobre la superficie terrestre. En cada circunferencia orbital, nuestro planeta bloquea su vista casi la mitad del tiempo. Pero el nuevo telescopio espacial estará situado en el L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. 4 veces más lejos que la Luna y 2.500 veces más lejos que el Hubble. Visto desde ese punto, nuestro planeta no tapará demasiado cielo, ni tampoco el Sol. Sin embargo, el observatorio espacial desplegará un escudo del tamaño de una pista de tenis, que lo ocultará a la luz del Sol. Esto permitirá que sus instrumentos operen a una temperatura cercana al cero absoluto, en la que cesa toda actividad molecular. Nuestro objetivo es que todo el telescopio y el espejo principal, que tendrá 6 o 7 metros de diámetro, se enfríe. Pues el espacio que le rodeará estará a muy bajas temperaturas. Si podemos lograr que el telescopio se mantenga a una temperatura de unos 50 grados por encima del cero absoluto, tendrá una precisión extraordinaria en la banda de infrarrojos, que tan importante es. Pero esa situación tiene un problema. El punto de Lagrange 2 está fuera del alcance de los transbordadores espaciales de la NASA. Si algo sale mal, el telescopio no podrá ser reparado. Solo tenemos una oportunidad, no como con el Hubble. Podíamos lanzarlo y si el espejo no se ajustaba a las especificaciones, podíamos lanzar unos astronautas que sustituyeran a los instrumentos. Este nuevo telescopio tiene que funcionar a la primera. Tras su lanzamiento, hacia el año 2010, el telescopio espacial de la nueva generación
se dirigirá al punto indicado, desplegará sus componentes sin intervención humana y se mantendrá alerta hasta la siguiente década. El telescopio espacial Hubble quedará fuera de servicio poco después de la activación del nuevo telescopio espacial, dentro de menos de una década. La muerte del Hubble marcará el fin de una era. No veremos más astronautas flotando en órbita mientras reparan el telescopio. Y además, como su sucesor captará las imágenes de la parte infrarroja del espectro, estas serán bastante distintas a las que podemos ver en la colección del legado del Hubble. Obtendremos imágenes, pero no serán imágenes ópticas, serán imágenes de infrarrojos. Así que el reto es ver si la visión infrarroja del universo es tan asombrosa como la óptica. Y tendrá colores falsos. Y nosotros tendremos que verlo así, pero el impacto visual puede ser enorme. Solo que no será tan familiar como las imágenes visuales procedentes del Hubble, porque estaremos viendo el calor, no la luz. Y no estamos tan acostumbrados a ver el calor como a ver la luz. Pero también el Hubble está sufriendo grandes cambios en sus instrumentos. Durante los últimos años de su misión, el telescopio espacial tendrá el mismo aspecto de siempre, pero por dentro será un aparato totalmente distinto. Fue desarrollado durante una época en que la NASA quería emplear tecnología que ya se hubiera demostrado que funcionaba en el espacio, de modo que su ordenador era de los años 70 y también la mayoría de sus sensores. Con los años, claro, hubo misiones en el Hubble con el transportador espacial y se han instalado nuevas cámaras, nuevos instrumentos. En la última misión han instalado un ordenador nuevo, así que el Hubble actual es un instrumento muy superior al que se lanzó en 1990. En el futuro habrá más misiones, se pondrán mejores cámaras, así que las fotografías que nos proporcione el Hubble dentro de unos años serán, aunque cueste creerlo, mejores que las que hemos visto. 2 cámaras digitales, la cámara avanzada para supervisiones y la cámara de gran angular 3, servirán para captar imágenes del espacio profundo con una velocidad 10 veces mayor que las cámaras originales del Hubble. Por ejemplo, los estudios de galaxias, en los que normalmente se tardarían meses, se realizarán en cuestión de semanas. Así que en realidad en los próximos años tendremos el mismo telescopio, pero con unos instrumentos mucho mejores, de modo que lo mejor está aún por llegar. Otro instrumento nuevo es el espectrógrafo de orígenes cósmicos. Su principal función es la de analizar la luz de objetos muy remotos, como los cuásares, con el fin de determinar su composición química. Pero este proyecto posee un aspecto nuevo. Esto significa que podremos observar cientos, tal vez miles de lejanos cuásares. Pero lo que más nos interesa no son los cuásares en sí, aunque desde luego nos interesan. Pero lo que queremos estudiar es el gas que hay entre esos lejanos cuásares y nosotros. El gas que llena el vacío entre las distintas galaxias, la materia intergaláctica. En el principio del universo, no había galaxias, estrellas ni planetas. En lugar de ello, solamente había un plasma uniforme, un gas muy caliente que lo llenaba todo. Los astrónomos lo saben porque han estudiado la radiación cósmica residual de microondas, reliquia de la radiación que llenaba el universo unos 300.000 años después del Big Bang. La radiación no es perfectamente uniforme, pero casi. En la actualidad, el universo está lleno de galaxias separadas por enormes extensiones de vacío. De algún modo, el cosmos pasó de ser un plasma uniforme a agrupar la materia durante su juventud. Lo lógico sería pensar que la fuerza de la gravedad recogió el gas y el polvo en montones cada vez mayores, pero según las teorías admitidas, se tardarían miles de millones de años en formar estrellas y planetas. Los astrónomos aún no saben explicar cómo pudieron crearse estructuras tan grandes como las galaxias en tan solo 1.000 o 2.000 millones de años. Tal vez hallemos la clave de este misterio en el hidrógeno que ocupa el espacio entre las distintas galaxias. Este gas está demasiado lejos y es demasiado poco denso para poder verlo directamente, ni siquiera con el telescopio Hubble. Pero podemos estudiarlo, porque el hidrógeno absorbe parte de la luz procedente de los cuásares del otro lado del universo.
Y eso es lo que queremos hacer con el espectrógrafo de orígenes cósmicos, ver dónde está el hidrógeno, si está caliente o frío, si forma grandes nubes o montones de nubes pequeñas, si se mueve a gran velocidad o lentamente, si está mezclado con otros elementos como el carbono y el nitrógeno, lo que implicaría que allí había habido estrellas hace miles de millones de años, o no es más que una nube de hidrógeno y helio residuales del Big Bang, intacta desde hace 14.000 millones de años. Aún no conocemos la respuesta a estas preguntas, pero esta marcaría una gran diferencia en nuestro modo de entender la evolución del universo. Instrumentos como el espectrógrafo de orígenes cósmicos y la cámara avanzada para supervisiones representan un salto sustancial en la capacidad del Hubble. Nadie podía imaginar esos adelantos técnicos cuando el telescopio espacial estaba siendo diseñado hace 25 años. ¿Qué cosas desvelará el Hubble en su última década? Nadie lo sabe. ¿Conseguirá el telescopio espacial de la nueva generación cruzar los límites del tiempo y del universo visible? Nos permitirá conocer la era de las tinieblas. Los astrónomos creen que será así, pero es imposible predecirlo con seguridad. Lo que sí que saben los astrónomos gracias al Hubble es que deben esperar cualquier cosa inesperada. De modo que, no lo olviden, el fascinante mundo de la astronomía continuará siendo fascinante durante mucho, mucho tiempo.